Donde la luz se hace pequeña. Alejandro Zurita. Este es el libro que acabo de leer, disfrutar, devorar y que me ha mantenido enganchado durante bastantes horas. Una escritura directa y atrevida en la que se subyace un deseo de renovación más allá de la literatura que amó. Deudora, en parte, del denominado realismo sucio norteamericano, fue la característica principal de la obra narrativa de Alejandro Zurita. En esta edición presentamos una selección de sus relatos, género en el que dejó muestra de su maestría y de su pasión literaria. Personajes vulgares de vidas convencionales pasan por estas escenas breves, casi minimalistas, en las que el autor se desnuda con expresión clara y sin ningún asomo de pudor. Y trata temas desde su imaginario y desde su biografía existencial, haciendo especialmente un guiño a los perdedores, a través de los cuales toca el tema del estigma de la enfermedad, de las relaciones frustradas, del sexo sin amor, de la incomunicación, de la locura de lo cotidiano y de los delirantes sinsentidos de un mundo hostil y deshumanizado. Pero también de sus predilecciones, el cine clásico, el de terror y el sentido cómico de la existencia o de la tarea del escritor. No hay, sin embargo, ni una mirada fatalista ni triste en estas escenas, a veces impetuosas y coloquiales que caracterizan su obra. Así, en los temas más dramáticos, como en los más reflexivos y testimoniales, no falta un asomo de sueño e irrealidad, ni tampoco un cierto lirismo e ironía y un peculiar sentido del humor. Sin dejar de confiar en el ser humano y de mantener una complicidad y un tanto de ternura hacia esas víctimas enloquecidas y vulnerables, Alejandro se sirve de la estructura formal y del disparate para presentarnos aspectos de un mundo sufriente y desquiciado con cierta comicidad. La del que se sabe parte también de este mundo, y así lo hizo, sin otra pretensión que la de compartírnoslo desde su singular manera de ver y sentir la literatura. Alejandro Zurita nació en Ronda en el 75. A edad muy temprana comenzó su creación literaria, en la que corren paralelos los relatos y los versos. En sus relatos, el lector puede asomarse al precipicio de la condición humana para descubrir, como en un espejo, el pozo de sus propios fantasmas, la soledad, la incomunicación, la enfermedad mental, el miedo, el vacío, la ausencia del amor, del sexo, pero siempre con el tamiz del humor, la fina ironía o la ternura. Asistimos a la gran comedia de la vida con personajes variopintos que aportan intensidad al relato, a pesar de su conclusión, gracias a la fuerza de los diálogos que fluyen en un entorno reconocible, rebosante de viveza y de verdad. La cita ciega en un parque de dos personas que buscan el amor ideal, el escritor que malvive por no traicionar su integridad, el jefe de una banda de ladrones que, una hora antes del gran golpe, recibe la insólita visita de una mujer, la noche convertida en cómplice cuando se desenfunda el arma contra un amigo del pasado, la bajada al infierno de un interno en una institución mental. Estas son algunas de las tramas que aparecen en su obra. Varios rasgos interesantes que destacar: la sobriedad y desnudez con la que el escritor narra esta historia, su ritmo trepidante que las lleva veloces hacia sus desenlaces, personajes atrapados en un destino fatal que buscan liberarse, el humor inteligente y chispeante que nos arranca una invisible sonrisa y nos reconcilia con el mundo. En marzo de 2023, este escritor, Alejandro Zurita, nos dejó. Se fue para siempre en la misma ciudad que lo vio nacer, dejándonos sus relatos y una mochila repleta de versos sinceros y directos. Por eso es una joya. Una joya que merece la pena disfrutar y saborear como yo lo he hecho. Me voy a permitir el atrevimiento y el lujo de leer uno de los relatos. Inmobiliarias. Esta oferta no la podrás encontrar en ningún sitio, más que en ti mismo. Pero no te lo pienses, nosotros ya lo hacemos por Usía. Un retiro, un simple harén para pasar la Inmaculada, un lugar alejado del mundanal ruido. Sea como fuere, venga a darse de vueltas por nuestras maravillosas y lujosas vistas al jardín del Edén, o a lo más parecido. Nuestras lujosas viviendas, ahora tiradas por los subsuelos, con 45 metros cúbicos, con 4 balcones que dan al interior para su seguridad, con muchas entradas pero sin ninguna salida, bueno, la de incendio, con aire acondicionado a su elección electoral y lo más importante de todo, sus vistas, ni más ni menos que al huerto de los Callados. Véngase al paraíso, solo dando una entrada de cabello de Caballa del Sur para ensoñar
solo con mirar tanto verde musgo. Parcelas cuidadosamente diversificadas en unifamiliares, en familias numerosas o, si lo prefiere, individuales para su mayor confort. Sin seguros de por medio, ni a todo riesgo sanguíneo, ni de vida, ni de su futuro hogar, claro. Por eso se lo ponemos más fácil. Es un gozo ver a los chiquitines de la casa madurar en sus columpios sin cadenas perpetuas, ni soga, ni guillotina sin fin, sin límites, vista al infinito y sin pagar nada, de momento. De momento, tráigase sus bártulos y sus acciones y las joyas de su amadísima esposa. Con todo y sin nada, véngase, se quedará. Humor, hacernos pensar. Esa es la huella que Alejandro Zurita nos ha dejado en este maravilloso libro de relatos. Relatos de todo tipo, ya os lo he contado. Creo que esta obra nos sumerge en el universo personal, sombrío y profundamente humano de Alejandro Zurita, explorando las esquinas más oscuras y desoladas del alma humana, donde esos personajes que él ha creado se enfrentan a sus miedos, a sus fracasos, a sus dolores y a la búsqueda desesperada de sentido en un mundo que muchas veces parece desprovisto de él. Los títulos de los capítulos son fascinantes. Paparachis Fever, Cómico Suicida, Cao, de cómo se ensaña la muerte. Uno de los aspectos más destacados de esta colección extraña y a veces bizarra de relatos es la capacidad del autor para abordar todo tipo de temas, algunos muy difíciles y emocionalmente cargados, como la muerte, la soledad, el sexo, la enfermedad mental, las adicciones. Lo hace con crudeza, con lirismo, intentando transmitir una verdad existencial que nos va a hacer disfrutar y entenderme la palabra. Es un estilo narrativo que está dotado de una poesía subyacente que nos hace trasladarnos a esas escenas tan desgarradoras y verlas bellas, melancólicamente bellas. Hay diálogos sinceros, situaciones límite, personajes muy frágiles, monólogos internos como el del protagonista de Sin miedo más que al pánico, que vive en una constante lucha contra la desesperanza, enfrentándose a una vida que ya siente vacía. Pabellón Cero es otro relato interesante donde el autor explora la tensión entre la cordura y la locura en un escenario hospitalario que refleja la alineación y el sufrimiento mental de los personajes. Un tema recurrente que se repite mucho a lo largo de la obra es la soledad, que se manifiesta tanto en personajes que han sido abandonados por la sociedad como en aquellos que voluntariamente deciden aislarse de todo para pelear con ese dolor interno que tenemos. Soledad física, soledad existencial, es una constante en la vida de los personajes creados por Alejandro Zurita. Algunos buscan en los demás una forma de redención. Se trata de la enfermedad mental, se trata del deterioro físico, todo con una sensibilidad que a veces desgarra. Experiencias traumáticas como la adicción a la droga, la muerte de seres queridos, la prisión, todo dejando huella en nuestra psique. Es un lenguaje, si tuviera que definirlo de alguna manera, totalmente poético y visceral. Y creo que es una de las fortalezas de la obra. A veces es un lenguaje que roza la brutalidad, pero con ese toque de lirismo que suaviza la dureza de las situaciones. Hay frases maravillosas como estoy harto de jugar a la guerra, así que me fui para el comandante y le dije, lo siento, con el corazón constreñido, pero me largo. Profundidad emocional y prosa sencilla. Creo que es todo muy real y muy auténtico. Es un dolor y una lucha absolutamente real. Me ha recordado a Bukowski, a Raymond Carver, sobre todo cuando retratan personajes marginados y situaciones de fracaso personal, pero con un estilo descarnado y a menudo irónico, como hace él. Pero él no cae en el cinismo, sino que lo alterna un poco entre la desesperación y los pequeños momentos de ternura o incluso la epifanía. Hemingway también es palpable en este libro, sobre todo cuando a la hora de abordar los silencios y los vacíos entre las palabras, donde las emociones más profundas parecen alojarse. Me ha recordado a Fitzgerald con los relatos cortos, como por ejemplo los personajes de Donde la luz se hace pequeña, que buscan redención o comprensión, aunque a veces se hagan desde la confusión y del nihilismo. Pero a diferencia de estos grandes héroes literarios, los personajes de Zurita yo creo que son antihéroes,
perdedores, marginados, personas al borde de un colapso mental, emocional o existencial. En definitiva, me ha parecido una colección de relatos llena de dolor y sufrimiento, pero con destellos de humanidad y de esperanza. Relatos honestos, crudos, con batallas internas que libran sus personajes dentro de un lenguaje directo, con mucha poesía, con mucha metáfora y sobre todo con las miserias de los protagonistas y de la condición humana. En todo ese caos, miedo y desesperación ha creado una obra maravillosa, un compendio de relatos sobre el alma humana, el dolor existencial y los conflictos internos. Me ha gustado la honestidad brutal de Alejandro Zurita. Ha sido todo un descubrimiento. Descansa en paz.